Muy bien, este es el segundo video, esperemos que solo dure media hora. Aquí hay mucha información que les voy a dar, así que concéntrense, esto va a ser algo pesado, repitan el video una y otra vez si es necesario, eso no importa, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo simple. Verán, esta vez les voy a explicar sobre a fondo el microprocesador, todas las partes internas. Si ustedes buscan microprocesador en internet o partes del microprocesador, les van a salir varias imágenes y en cada imagen existen partes diferentes, ¿sí? Existen partes que están dentro de esas partes y existen partes un poco más externas, es un poco complejo. Verán, primero, algo que tienen que saber del microprocesador es que tiene partecitas de oro. El método de transmisión del microprocesador es por líneas de oro que existen. Los pines que ustedes ven, esas bolitas amarillas que ven abajo del microprocesador, en realidad son de oro. Por eso el microprocesador es tan caro. Y anteriormente era mucho más. No existe mejor conductor que el oro. A pesar pues de que ahora se trabaja mucho con todo lo que es con silicona, siliconado para semiconductores. Eso tengo que enseñarles también lo que son conductores, semiconductores, lo que es un poco ya más de electrónica, ¿sí? Para que comprendan. Entonces, como partes nosotros del microprocesador, manera que hice este dibujo, estoy seguro que ustedes no lo van a lograr notar en el video, de todas maneras espero que algo mismo me comprendan, o si pueden alcanzarlo a ver, pues mucho mejor. Vean, del microprocesador, las partes importantes son la unidad aritmética lógica, que lo que se encarga es de procesar, ¿ya? De dar solución, es la que piensa, es la parte pensante del microprocesador, es la que de la operación de 2 más 2 es la que me bota el resultado de 4, ¿sí? Ahora, también existe lo que es la unidad de control. Un microprocesador recibe mucha información desde la mainboard, ¿sí? Porque las computadoras no son monotareas, son multitareas, ¿ya? Hacen muchas cosas, realizan muchos procesos. Por lo tanto, el microprocesador recibe mucha información. Tiene que tener una unidad de control para controlar qué dato va a la memoria, qué dato va a ser procesado, qué dato va a tener un tiempo de espera hasta que otro proceso se termine de realizar, ¿ya? Eso a través del sistema operativo también se controla, ¿sí? El sistema operativo tiene un algoritmo que me permite controlar qué proceso se realiza antes que otro. Y eso lo vamos a aprender y lo hacen todos los sistemas operativos, ¿sí? Tanto Windows, Linux y Mac, cualquiera de esas tres marcas o referencias, ¿sí? También tenemos lo que es la memoria caché. Un microprocesador, además de trabajar con la memoria RAM, que es la que me almacena la información, RAM es la memoria de almacenamiento volátil, ¿sí? La que estoy diciendo que voy a guardar datos en esa memoria, lo de tiempo real, lo que estoy trabajando, lo que estoy haciendo ahora. Si estoy creando un archivo de Word, esa información aún no la guardo al disco duro, aún no mando a guardar, pero está en la memoria para que yo la pueda trabajar, ¿sí? En la memoria RAM, ¿ya? Y cuando apago la computadora se me apaga, ¡pum! Ese archivo se me perdió porque no lo alcancé a guardar en el disco duro. Eso es una memoria volátil, es decir, que si se apaga o que si se corta o que si algo, la información se pierde, no se queda almacenada, ¿sí? Ahora, la memoria caché, en cambio, surge para tratar de evitar tanto trabajo entre el microprocesador y la memoria RAM, ¿sí? Entonces, la memoria RAM le surte una porción de información que necesita trabajar el microprocesador y él ahora internamente ya tiene esa información y la trabaja, ¿ya? Y luego coge los resultados y los guarda en la memoria caché y luego hacia la memoria RAM y trae más datos, ¿sí? Es menos trabajoso porque así ya le dan porciones de trabajo, los almacena en la memoria RAM, sabe qué hacer, los procesa y luego los elimina, o sea, se quita ese trabajo para obtener más trabajo, ¿sí? En vez de que esté la comunicación directa con la memoria RAM y envíale datos, y envíale datos, y envíale datos, y esperando hasta que termine para enviarle datos, recibir datos, enviar datos, recibir datos, esta vez recibe porciones de trabajo, se dedica solo a hacer eso y les da solución, ¿ya? Para realizar estas porciones de trabajo
a veces también ocupa del disco duro o de la misma memoria virtual o de la misma memoria RAM. Y eso también tengo que explicarles, pero se los explicaré cuando les explique sobre memorias, para no confundirnos, ¿sí? Nos vamos a dedicar solo al microprocesador. Entonces, tenemos la memoria caché, que es la que me va a almacenar pequeñas porciones de trabajo. Tenemos la unidad de control, que es la que me controla qué datos empiezan a trabajarse, cuáles pasan, cuáles regresan, cuáles pasan, cuáles regresan, ¿sí? Tenemos lo que es la unidad aritmética lógica, que es la que me procesa, que es el cerebro, que es el pensar del microprocesador, ¿sí? Ahora, tenemos lo que es el generador de reloj. En algunas imágenes ustedes van a ver sobre el generador de reloj o solo van a encontrar reloj, ¿ya? Es el que me permite trabajar con la frecuencia, ¿sí? Es el que me permite trabajar con ciclos, ¿ya? Porque el microprocesador trabaja con ciclos, trabaja con estados, eso tenemos que ver, ¿ya? Trabaja con tantos estados, con estado de lectura, de escritura, de opcoder fetch, pueden investigarlo. Esto es un poco ya de información más a fondo, que tendríamos que dedicarnos un poco más, ¿sí? Entonces, existen ciclos, todo lo que son ciclos, 5 ciclos, 6 ciclos, 10 ciclos, también existen ciclos, ¿ya? Entonces, el generador de reloj me permite trabajar con esos ciclos. Y ellos, cuando ustedes ven que el microprocesador trabaja a tanta frecuencia, o sea, trabaja a 1.0 GHz, ¿ya? Es porque trabaja con una frecuencia de reloj, y esa frecuencia de reloj trabaja con ciclos. Entonces, toman un cierto tiempo esos ciclos. Cada ciclo tiene un tiempo determinado, ¿ya? 0,00, un microsegundo, milisegundo, lo que sea, ¿ya? Depende de la tecnología. Entonces, trabajamos también con lo que es el reloj. Tenemos un decodificador de direcciones, o también van a encontrar decodificador de instrucciones, ¿ya? En el microprocesador existe lo que es bus de datos y bus de direcciones. El bus de datos es por donde pasan los datos, obviamente, y el bus de direcciones por donde pasan las direcciones. Es decir, las direcciones de donde están ubicados ciertos códigos a ejecutar o ciertos datos. En cambio, el bus de datos solo pasa lo que son datos, información, es decir, un 2 pasa por ahí, un 4 pasa por ahí, por así decirlo, ¿ya? En cambio, por el bus de direcciones es por donde están pasando direcciones de memoria, ¿ya? Donde localizarlo, hagan de cuenta que está pasando la dirección de la casa de su vecino, en otro paquete está pasando vuelta la dirección de la casa de un tío, ¿ya? Y vuelta, si fuera el bus de datos, está llegando un paquete, no sé, de comida o de una pizza, está llegando a la casa de su vecino o de su tío, ¿ya? Es el dato, es la información. Y en el otro solo es la dirección, nada más, que está en la avenida, no sé, la República y Ayacucho, cosas así, ¿ya? También está lo que es, van a encontrar, como les decía, el bus de direcciones y bus de datos, cada uno sirve para eso. También van a encontrar un contador, ¿ya? El microprocesador trabaja con un contador para no perderse, para saber a qué proceso tiene que saltar, que va el contador, acabo de procesar 1, acabo de procesar 2, acabo de procesar 3, acabo de procesar 4, lleva un contador, ¿sí? En el microprocesador todo es controlado, o por lo menos la mayoría de las cosas, sí, trata de controlarlo absolutamente todo para que tenga eficiencia, no solo eficacia, sino eficiencia, ¿sí? Entonces van a encontrar un contador. También van a encontrar lo que es un puntero de pila, ¿ya? Un puntero de pila, en cambio, me indica cuando algún código se me pasó de más, se me saltó, es decir, yo mandé a guardar en una memoria, en la memoria caché, no sé, mandé a guardar 512 KB, pero resulta que en la memoria solo me entra una porción. El puntero, existen varios tipos de punteros, varios señalizadores que se conocen, que me van a indicar cuando exista acarreo, cuando se me pasó de la cantidad de bits, o cuando exista, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el otro? Acarreo, biacarreo, cuando exista, que me está botando hacia una dirección que en realidad está de más, se saltó, se salió. Existen diferentes punteros, ¿sí? Que también sería bueno que investiguen. Esto es un poco más a fondo, ¿ya? Entonces, ¿cómo me funciona este microprocesador? Que cuando yo necesito algo procesar, que no sé, voy a mover, voy a abrir Word. Entonces, obviamente el que me está controlando
si estoy moviendo un puntero, si estoy aplastando una tecla, es el sistema operativo. Él es el que sabe que estoy haciendo algo. Y mediante la aplicación, él va a recibir la información de cuál es el algo que estoy haciendo. Entonces, la aplicación en este caso es Word. Tomemos a Word. Y en este caso el sistema operativo es Windows. Podría hacerlo con Linux para los Linuxeros, pero ya dije Word. Entonces, resulta que Word sabe que yo presioné una tecla, lo capturó, o sea, presioné la tecla, capturó la tecla. Entonces, lo que se encarga es de que el teclado envía el dato a través de la mainboard, es capturado por el microprocesador. Claro está que lleva un proceso de software entre capturar ese dato, transformárselo, dárselo a la mainboard, el microprocesador que llegue, que lo procese en números binarios y tanta cosa, en hexadecimal, regrese, que eso hay que explicarlo cuando les empiece a enseñar sistemas operativos. Pero la cuestión es que el teclado le dio, la mainboard recibió, pasó por los buses de datos, pasó por los buses de direcciones a dónde está almacenado ese dato. El microprocesador mediante la ALU lo procesa y dice, está bien, esto es la letra tal, ¿ya? Tienes que mostrar la letra tal. Se lo entrega vuelta a la mainboard, pasa a través de la memoria, el microprocesador coge, va mediante el sistema operativo, el microprocesador extrae ese dato y lo presenta en pantalla, se lo envía al monitor, ¿sí? Para que se presente en pantalla, y así es como, por lo menos de forma general, ustedes han presionado una tecla y aparece en pantalla, ¿sí? Es la comunicación entre los dispositivos, la información pasa a través de los buses de datos, buses de direcciones, y existen decodificadores de direcciones, porque existen buses de datos y direcciones al mismo tiempo. Entonces, si por un bus de datos direcciones pasan direcciones, necesito un decodificador de direcciones para que me tome esos datos, me extraiga solas las direcciones, me extraiga las direcciones y se las entregue, ¿ya? Y sepa que son direcciones. Entonces, el microprocesador realiza mucho trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes están comprendiendo que él procesa, que toma bit a bit cada cosa, que me genera de manera hexadecimal códigos, ¿ya? Datos, información de tantas cantidades. Y también tenemos que saber algo que se llama sobre mapas de memoria, ¿ya? Los mapas de memoria significan cómo voy a trabajar las memorias, y eso, como les digo, se los explico con memoria. Entonces, la parte del microprocesador es muy grande, es muy compleja. ¿Necesito que se la aprendan? Sí. ¿Necesito que ustedes se enfoquen mucho a esto? Sí, porque es el cerebro, pero más que todo necesito que se enfoquen en las características, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la unidad de aritmética lógica procesa la información, es el pensar. Entre más unidades aritméticas lógicas yo tenga, es mucho mejor mi microprocesador. Entonces, estos son los núcleos, ¿sí? Los núcleos del microprocesador, ¿ya? Entonces, cada proceso va a ser independiente en la máquina. ¿Por qué? Porque ellos van a coger y se van a ir a algo diferente, ¿sí? Esos son los núcleos. Por eso me interesan tanto que los microprocesadores tengan más núcleos, ¿ya? Un microprocesador trabaja con un reloj, ¿sí? Y eso es la frecuencia. Y ahí es cuando en el video anterior yo les dije que un microprocesador podría trabajar a 2.8 GHz, a 1.0 GHz, a un 3.2 GHz, hasta 2.2 GHz, etc. ¿Sí? Esa frecuencia es gracias al generador de reloj, ¿ya? Entonces, con esa frecuencia ustedes tienen que buscar una memoria que trabaje con esa frecuencia, una memoria que trabaje con esa frecuencia. ¿Qué es lo que nos interesa? Eso es compatibilidad entre los dispositivos. Entre mejor se acoplen, entre la frecuencia de todo sea exacta, entre el bus de todo sea exacta. Es decir, el bus de datos y direcciones puede ser de 800, de 600, diferentes buses que existen. Entre mejor se acoplen, mejor va a funcionar los dispositivos. La comunicación va a ser exacta, va a ser perfecta. Porque si ustedes me juntan un microprocesador bueno con una alta frecuencia y me cogen una memoria en cambio buena pero con una baja frecuencia, lo que significa es que la memoria va a estar esforzándose y trabajándose al máximo, pero el microprocesador en realidad es tan bueno
que coge, recibe esa información, la procesa y se la pueden entregar por las mismas a la memoria. Y la memoria aún está trabajando en otras cosas como para recibir. Entonces, estoy perdiendo mucho tiempo, estoy perdiendo mucho rendimiento entre mis equipos, porque resulta que el microprocesador está que le pide, está que lo apura, está que le dice, muévete, que estás lento, estás a 10, pero en realidad la memoria está trabajando a su máximo, ¿sí? Entonces, es por eso que la frecuencia. Y en ciertas mainboards existe la opción, eso es tecnología, pues hay mainboards que sí lo tienen, que cuando ustedes juntan una memoria de una frecuencia y otra memoria de una frecuencia más baja, la mainboard empieza a trabajar con la frecuencia más baja de la memoria. Es decir, la máquina va a encender, va a trabajar, va a hacer todo, pero va a funcionar al ritmo de la frecuencia lenta para que todo se regule. En otras, en cambio, no les va a permitir ni siquiera dar video, no les va a encender, no les va a mostrar nada en pantalla, porque están chocándose esas frecuencias y los dispositivos no están trabajando correctamente, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener esa clase de cuidado para que todo trabaje bien, ¿ya? Lo otro, además de los buses de datos y direcciones, que obviamente ustedes tienen que fijarse, está la memoria caché. Me conviene mucho la memoria caché, porque entre mayor cantidad de memoria caché significa que yo puedo coger un mayor renglón, un mayor número de procesos a mi máquina, claro, de lo que necesito hacer, pasárselos al microprocesador y que él se dedique a trabajar. Entonces hagan cuenta que es una persona, no sé, que trabaja en una oficina. Y resulta que coge, viene el dueño, le da un montón de papeles de todo lo que tiene que procesar, es un contador. Y él tiene que en un día coger y ponerse a hacer todito eso, hasta que lo termina, se va, ¿ya? Luego viene al otro día, pues el dueño le da otro renglón. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de memoria caché, significa que puedo coger y darle un renglón aún más grande y él igual lo tiene que hacer en un día, ¿ya? Tiene que esforzarse por hacer todo eso antes de pasar a otro trabajo, ¿ya? Y si yo le paso pequeños paquetitos, él los hace rápido y resulta que terminan con día libre, entonces estoy perdiendo productividad, lo cual no me conviene. Yo lo que necesito es darle un buen tramo, que se dedique a eso, que se concentre a eso, que me procese eso, para luego poder darle más trabajo, ¿ya? Entonces, la memoria caché es muy importante también. Entre más memoria caché tenga mi microprocesador, mucha más información puede retener para poder procesar. Entonces, me conviene. El contador, el puntero de pila, la carga de instrucciones y entre otros partes o, ¿cómo decirlo?, derivaciones que tiene un microprocesador son también fundamentales para que funcione, pero no son de tanta importancia. Una, porque ustedes no me van a controlar aún el microprocesador. Me gustaría que luego hagamos proyectos donde ustedes controlen al microprocesador o hagan que la máquina haga cosas dependiendo de cómo trabaja el microprocesador, pero esos son aplicaciones más a fondo que tienen que estudiar, que tienen que aprender para que puedan hacer esa clase de cosas, ¿ya? Mientras tanto, esto para ustedes es lo importante, ¿sí? Entonces, tenemos los núcleos, tenemos los gigahertz, tenemos los sockets 478, 775, 1155, 1150, 1156. Tenemos que trabajan con memorias DDR1, DDR2, DDR3, SDRAM, regresando de vuelta al artículo. Todo eso depende mucho, ¿ya? Pero lo que me interesa del microprocesador es eso: memoria caché, la cantidad de núcleos, los buses, ¿ya? Y saber que existe un decodificador de instrucciones, un decodificador de direcciones, perdón, y eso pues nos va a servir para mucho más adelante hacer ciertas cosas, ¿ya? Entonces, yo necesito eso, necesito que ustedes se fijen en esa clase de cuestiones. ¿Qué tipo de microprocesador? Que si es un dual-core, que es un Core i3, que es un Core i5, que es un Core i7, que tiene un socket 1155, 1150, 1156, que trabaja con un bus de datos de 800, de 600, que de 700, que cualquiera, ¿sí? Que tiene 256 de memoria caché, 128, etc. ¿Ya? Eso va a depender mucho y es en lo que quiero que se enfoquen mucho en esta clase de cosas, ¿ya? Y que mainboards van con esos microprocesadores. Van a haber muchas cosas que se van a tener que memorizar y van a tener que dedicarse ustedes.
¿ya? Las empresas que dedican microprocesadores son Intel y AMD, son las más fuertes, las más comerciales y las que llevan años. Ustedes van a encontrar microprocesadores de Intel, Dual Core, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7. Van a encontrar microprocesadores de AMD, de Dual Core, o sea, de doble núcleo, de AMD, como les decía, uno muy bueno, el llamado Bulldozer, de Quad Core, de 4 núcleos, etc. Van a encontrar también versiones de AMD, ya mismo. Y también van a encontrar microprocesadores pequeños, en cambio, para lo que son los Lactos Mini, que son los de Intel Atom, ¿ya? Microprocesadores Intel Atom. Intel Atom son para las Lactos pequeñitas, ¿ya? Las Lactos HP y ciertas Lactos grandes, la mayoría empezaron a llevar lo que eran AMD y con tarjetas integradas, y bueno, fueron aumentando y mejorando, ¿sí? También existe lo de Intel, pero Intel, por lo menos aquí en el Ecuador, más se trabaja en lo que es CPUs, ¿sí? De escritorio, computadores de escritorio. Para los Lactos ahora ya vienen Core i3, Core i5, Core i7 y ahí vemos recién lo que es Intel. Y también vemos en Dual Core algunas Lactos que están viniendo tanto de Toshiba como Dell, pero ya eso depende, ¿sí? Tienen que aprenderse las marcas de las cosas que trabajan, como lo que es Toshiba, HP, Extratech, Gigabyte, ¿cuál más hay? Asus, ¿ya? Existen también muchas marcas que tienen que irse memorizando, con que trabajan, que tienen, que vienen, que sí tienen Bluetooth, que sí tienen wireless, que el wireless es de 150 Mbps, 300 Mbps. Eso, los Mbps, además de ser una medición de cuál es la velocidad que tiene, también les sirve para saber cuál es el rango de alcance que va a tener esa señal. Entonces, eso también tenemos que meternos mucho en lo que es redes. La tecnología es bastante, y es mucho lo que tenemos que aprender. Entonces, del microprocesador vamos a quedar por lo menos en esto, ¿sí? Ustedes tienen que dedicarse a aprender cuáles son los microprocesadores que existen actualmente, con cuáles se trabaja. Porque no me sirve de que ustedes me digan existe un microprocesador 8085, eso es antiguo, demasiado antiguo, hay algo que nadie ustedes no lo van a topar en una máquina que en realidad funcione, ¿ya? Ustedes van a encontrar microprocesadores de socket 478 que son de Pentium 4, Pentium 3, tal vez un chiripazo, de lo que es 775, que son los Dual Core y casi poco los Quad Core, ¿ya? Y van a encontrar lo que es el 1155, el 1150 y de vez en cuando el 1156, ¿ya? Entonces, en eso tienen que irse enfocando poco a poco. Cualquier pregunta que ustedes empiecen a tener sobre esto, cualquier duda o cualquier información que ustedes encuentren y no entiendan, para que me puedan preguntar en el video como está en YouTube, o me lo hacen directamente aquí cuando vengan a la oficina, o lo publican comentarios en YouTube, que es lo más conveniente. Así agilizamos las cosas, que en el mismo video de YouTube ustedes comenten ahí abajo, hagan la pregunta, o lo hacen a través de Facebook si este video se empieza a replicar en Facebook, ¿ya? Eso es cuestión, o Facebook, o Twitter, o cualquiera, porque vamos a usar de todo, ¿ya? Entonces, este video por lo menos se queda hasta ahí, y espero que ustedes vayan comprendiendo todas estas cosas porque les sirve demasiado, ¿sí? Recuerden, el socket es la porción donde se coloca el microprocesador, y por eso es lo que se llama un socket 478, 775, 1155, 1150, 1156, o también lo pueden conseguir en internet como tecnología 1150 o tecnología 1155, ¿ya? Los sockets tienen esa numeración y cambia un poco el tamaño, o cambia un poco la ubicación de los pines, entonces va o no entrar. Bueno, el 478, con la diferencia de los demás, es que los microprocesadores 478 tienen patitas, ¿sí? En vez de ya solo los puntitos, tienen patitas. Entonces van a encontrar todas ciertas diferencias, ¿ya? Existen la forma de cómo revivir microprocesadores antiguos, o me refiero por lo menos a las versiones de Dual, de las primeras, Dual y Quad Core de Intel, con memorias memorias actuales y mainboard actuales que pueden ir juntando, como es las versiones 41, la G41, que puede ser de VideoStar, que puede ser de Gigabyte, que puede ser de, ¿cómo se llama?
de ASRock o si no una de Intel, una G31 o G35, que yo tenía una de esas como microprocesador Core i3-E7500, ¿sí? Entonces eso depende. Y aún tengo mi microprocesador, se me dañó la mainboard, pero el microprocesador aún funciona y mi memoria también funciona. Entonces, como les digo, el microprocesador es muy raro que se dañe, o más frecuente se daña una memoria o una mainboard, ¿ya? Entonces, cualquier duda ustedes me preguntan, cualquier cosa que entiendan ustedes me preguntan, espero que investiguen por favor, porque eso es lo importante y esa es la manera en cómo ustedes van a entrar a trabajar a esta empresa, ¿sí? Entonces, vamos a quedar hasta aquí. Espero que el video no haya sido muy pesado ni sea muy largo. Vamos a tratar de hacerlo aún más fáciles y más sencillos y a distribuir aún más información, ¿sí? Por lo menos hasta hoy quedamos hasta aquí, ¿ya? Listo, nos vemos.